El género de terror bebe de las fuentes de la literatura, novelas de terror de la segunda mitad del siglo XVIII, de las supersticiones y leyendas tradicionales de todas las culturas. En la primera etapa del cine de terror, la literatura fantástica es la que marcaba los temas. Apenas se veía sangre y el gore era totalmente desconocido. Entre los años de 1920 a 1939, las películas de terror estaban protagonizadas por los monstruos de la literatura, tales como Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre lobo, entre otros. Entre 1940 a 1949, este género pasó por una pequeña crisis debido a la Segunda Guerra Mundial. Se dejaron a un lado los temas escabrosos, aparecen criaturas que no están basadas en las leyendas o cuentos no tan populares y aparece la serie B. A la literatura clásica se le unirían relatos de Poe, películas del señor Vincent Price y un nuevo interés por la tecnología puntera en los años de 1950 a 1959. Cada estudio tenía su monstruo fetiche y así seguiría hasta finales de los 50, con la llegada de Psicosis. A partir de los años 50 y especialmente durante los 60 y 70, la energía nuclear se va a convertir en la excusa perfecta para todo tipo de películas de terror. Los zombies ahora no son por brujería del vudú, sino por mutaciones nucleares. Se acabó la inocencia. Entre 1960 y 1969, las películas de terror se van a dividir en dos grandes grupos. Los filmes mainstream, términos que se utilizan para designar los pensamientos, gustos o preferencias predominantes en un momento determinado en una sociedad, y los underground, movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenos a la cultura oficial. El gore es el tipo de películas de terror y de cine de explotación que se centra en lo visceral y en la violencia gráfica. Los peores psycho-killers de toda la historia aparecieron en los años 50, 60 y 70 e incluso durante los 80. Los medios de comunicación le daban muchas horas en pantalla y fueron la causa de que la gente tuviese morbo por ver películas de hombres asesinos. De 1970 a 1979 se consolida la serie B, películas basadas en escritores más modernos como Stephen King, los alienígenas gracias a Aliens y se consagran los demonios debido al Exorcista. En 1974 aparece La Matanza de Texas, prohibida en numerosos países, censurada y 1000 veces maldita. Supuso un antes y un después en el cine de terror y fue el inicio de un nuevo género, el slasher. Provoca en el público sensaciones de miedo, pánico, preocupación, incomodidad y angustia. El género de terror o de horror engloba todas aquellas producciones cinematográficas cuya finalidad es formular dramas efectistas, truculentos o misteriosos, capaces de inducir sensaciones de inquietud, temor y sobresalto en el espectador. Escasa iluminación, utilizando la técnica de claroscuro, escenarios nocturnos o macabros, musicalización muy densa o característica, como ocurre en películas como Psicosis, Tiburón o Halloween. Actores más destacados en el cine de terror. Jack Nicholson es recordado por una de las películas de terror más aterradoras del cine, El Resplandor. Su escena del hacha y la puerta forma parte de la cultura popular. Otras de sus películas de terror son El Terror, La Tiendita del Horror y Lobo. Linda Blair, con solo 12 años de edad, obtuvo el papel de Regan McNeil en El Exorcista en 1973 entre más de 600 postulantes. Robert Englund es mejor conocido por interpretar a Freddy Krueger en las 8 películas de Pesadilla en Elm Street. Directores más importantes en el cine de terror. Alfred Hitchcock, director de cine especializado en el ámbito de terror y suspenso, mejor conocido como el maestro del suspenso.
Carlos Enrique Taboada es considerado el principal exponente de películas en torno al cine de terror en México. Dirigió filmes como Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra en 1968, Más negro que la noche en 1975 y Veneno para hadas en 1984. Nunca se lograron. Con estas cintas, este cineasta mexicano logró cautivar a chicos. Roman Polanski es un director de cine francés especialista en sacudir la silla del espectador gracias a sus escalofriantes películas. Steven Spielberg es un director de gran cantidad de películas manejando varios géneros. Al hablar de terror, se suman películas como El Exorcista y Tiburón. El Exorcista, estrenada en 1973, es una película de culto del género de terror, que hasta la fecha sigue impactando como ninguna otra en el ámbito social, político, psicológico y religioso. Plantea temas como la incapacidad de resolver situaciones que no tienen explicación lógica y la pérdida de fe. Alrededor de la filmación del Exorcista se manejaron diversos mitos y realidades que la ubicaron como una película maldita, entre ellos que algunos actores y trabajadores sufrieron accidentes durante y después del rodaje, la muerte de un actor y de un técnico, así como el incendio de uno de los sets. La cinta destacó porque a pesar de que en aquella época, principios de los años 70, la tecnología no permitía realizar los efectos especiales que se logran en la actualidad, posee un excelente trabajo de sonido y edición. En El Exorcista percibimos un intencionado y claro matiz documental. Cuando se estrenó, el impacto social fue inaudito. Algunos espectadores, tras ver la película, se dirigían directamente a la iglesia más cercana a rezar, y otros, menos afortunados, no conseguían aguantar hasta el final y se marchaban física y psíquicamente afectados. Desde las posiciones más conservadoras del gobierno norteamericano, se inició una campaña en contra del filme, donde creían apreciar un poder del mal. Los debates en prensa y televisión fueron también continuos y polémicos. Incluso, la película era tan aterradora que varias escenas tuvieron que ser censuradas, incluso el tráiler que salió a la luz 40 años después. No se permitió distribución de la película en cinta de video en Inglaterra hasta 1987, y se estrenó el filme con escenas censuradas en Australia, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia y Estados Unidos. El Resplandor, estrenada en 1980, dejó la marca ineludible del maestro de todos los géneros en la bandeja de entrada del cine de terror. Hasta aquel día, las películas de esta noble familia poseían dos características inherentes a ella: los golpes de efecto y la penumbra. Con El Resplandor, Kubrick finiquitó el género y lo llevó un paso hacia adelante. Aunque se esperaba una simple adaptación de la novela, terminó siendo una especie de simbolismo difícil de decodificar. Globalmente, es un film de cierto impacto en su imaginería. Es un filme destacado sobre todo por su estética de grandes ángulos y el uso de Steadicam, la perturbadora música y la interpretación de Jack Nicholson en un festival de miradas de ido y gestos psicóticos. Su impacto político y social fue importante. Se dice que la película es una parábola del Holocausto. Por ejemplo, la máquina de escribir alemana de la que se sirve Jack Torrance, o la aparición del número 42, año del inicio de la exterminación de judíos en Auschwitz, a lo largo del filme. Otros dicen que la obra habla de otro tipo de genocidio, el de los nativos americanos por parte de los colonos. Lo demostraría la decoración de motivos indios recurrente a lo largo de la película, o las latas de levadura con el rostro de un indígena que reaparecen en varias escenas. Sin embargo, la película deja abierta la incógnita sobre sus intenciones. A partir de este filme se realizó el documental Room 237, y después de casi 40 años es de las más representativas del cine de terror. Nadie ha conseguido retratar mejor los laberintos de la mente humana como Kubrick, en esta extraña película bañada de luz y arropada por su sonido, amén de regalarnos proezas técnicas como ese traveling a ras de suelo que ha pasado por mérito propio a encabezar una de las mejores secuencias del cine de todos los tiempos.
Here's Johnny. Somos lo que hay. Es una de las películas de terror mexicanas más importantes en el país, y aunque fue fuertemente criticada en México, no representó un obstáculo para que se decidiera hacer un remake estadounidense. En la película, el tema del canibalismo es relegado a un segundo plano, pues el director pretendió impactar más en ciertos aspectos, como la realidad socioeconómica de los protagonistas y su mundo. En realidad, más que sobre la antropofagia, es una película sobre la pobreza vivida en ciertos barrios del DF, una ciudad que se retrata oscura y decadente, con sus policías corruptos y prostitutas vengadoras. Nos damos cuenta de que es una película de comportamiento y tragedia, donde se muestra claramente la incompetencia policial. Por otra parte, tenemos una labor actoral destacable, que hace que te metas en la trama fácilmente, y una fotografía excelentemente oscura, que acierta de pleno en casi todas las secuencias. Somos lo que hay es un drama psicológico con el canibalismo como metáfora de la descomposición social, de ahí su gran impacto político y social. Aunque en la película ninguna de las escenas fue censurada y el canibalismo no se muestra explícitamente, se considera dentro del cine de terror gore por la violencia y sangre que muestra. De ahora en adelante, yo voy a decidir lo que va a hacer la familia. Tú no eres nadie para decirme qué hacer. Tú te vas a comer lo que yo te diga.